sinergiainteligente.com. Contáctanos al 01222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @SomosSinergia. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional. Muy buenas tardes, soy la doctora Araceli Mata Contreras. Les saludo con gusto en una emisión más de su programa Desde su Mirada, un espacio de reflexión y conocimiento patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos. Agradecemos a Sinergia Inteligente nuevamente por brindarnos este espacio valioso para que podamos compartir temas que invitan a mirar más allá de lo aparente. Hoy abordaremos un tema que despierta curiosidad, preguntas y a veces hasta prejuicios: masonería entre el misterio y la verdad. Nos acompañan 3 invitados especiales comprometidos con dar una visión clara y fundamentada sobre esta institución. ¿Quién mejor que 3 maestros masones, maestros que pertenecen a la logia Ave Fénix 2010 de la ciudad de Córdoba, del Rito Nacional Mexicano, Adolfo, Arturo y Manuel, quienes compartirán su experiencia y conocimientos para ayudarnos a entender la masonería desde una perspectiva real y documentada? Buenas tardes, Adolfo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, más bien muchas gracias por esta oportunidad de poder expresar pues los temas, como tú bien dices, que desmitifiquen un poco y que arrojen un poco de luz también sobre lo que sí es y lo que no es la práctica de la masonería. Gracias. Muy bien, yo creo que ya desde ahora la gente está pensando qué es lo que sí es y qué es lo que no es. Arturo, buenas tardes, gracias también por estar en el programa. Hola, buenas tardes, es un gusto para mí estar aquí compartiendo con tus radioescuchas este apasionante tema de lo que es la masonería, y pues aclararemos preguntas y respuestas a los radioescuchas que tengan alguna duda. Estamos para servirles. Gracias. Gracias a ti, Arturo, por estar en este programa. Manuel, buenas tardes también. Muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Araceli, por esta invitación, por darnos la oportunidad de dar a conocer a tus oyentes de este tema tan especial y tan interesante como es la masonería. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. El objetivo del programa del día de hoy va a ser sensibilizar a nuestra audiencia sobre la importancia de conocer la masonería desde la información veraz y documentada, derribando mitos y prejuicios para comprender su verdadera esencia como escuela de pensamiento, fraternidad y servicio. Realmente muchas personas llegan a comentar cosas que en ocasiones no son ciertas y que solo genera duda y hasta temor por la masonería. Incluso si alguien llega a decir masón, pues ya les da el temor de estar hablando con las personas que dicen serlo, ¿no? Para entender la masonería, bueno, debemos remontarnos a la Edad Media, cuando los gremios de constructores levantaban catedrales y castillos, y ya con el tiempo la masonería dejó de ser un oficio manual para convertirse en un espacio de pensamiento libre y desarrollo moral, lo que se conoce como masonería especulativa. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias y regresamos para que podamos empezar esta entrevista y ya se vayan aclarando muchas cosas que seguramente muchas personas querrán escuchar. Psicosalud informa. La masonería es una de las organizaciones más antiguas del mundo. Sus raíces se remontan a los gremios de constructores de catedrales de la Edad Media europea. Con el paso del tiempo, evolucionó de ser un oficio artesanal a una fraternidad filosófica dedicada a la búsqueda del conocimiento, la ética y el perfeccionamiento personal. Este tránsito convirtió la masonería en un espacio donde hombres libres y de buenas costumbres se reúnen para reflexionar sobre la verdad
la moral y la fraternidad. En México, la masonería tiene una historia que se encuentra ligada a la época de la independencia. Yo creo que recordamos que en bachillerato o en la secundaria, cuando vimos el tema de la independencia de México, pues se hablaba de dos ritos importantes que generan ciertas circunstancias en nuestro país en ámbitos políticos. Entonces yo quisiera iniciar a preguntar, Arturo, ¿cuándo y cómo es que llega la masonería a nuestro país? Araceli, fíjate, la masonería en México se introduce a finales del siglo XVIII con la llegada de inmigrantes franceses. Sin embargo, su organización formal como institución ocurre con la independencia de México en 1821. Inicialmente, las logias masónicas jugaron un papel importante en la difusión de ideas liberales y en la formación de la identidad política mexicana durante la primera década de vida independiente. En realidad, la masonería se introduce en México con partidos conservadores, que entró el rito escocés antiguo y aceptado, y posteriormente se iniciaron otros ritos a través del tiempo, conforme fue evolucionando la política del país. Después entraron otros ritos de liberales contra conservadores. Y ese ya viene la historia de México. Ya en específico te daremos más información de los tiempos y de las fechas. Yo creo que con esta respuesta que nos da Arturo se nos vino a la mente cuando llegamos a leer o alguien nos platicó sobre los liberales y los conservadores, y bueno, sabemos que los conservadores pues tenían que ver con el rito escocés y los liberales con el yorquino, y bueno, que a partir de ahí se generan ciertas ideas y hasta una lucha en nuestro país tremenda, con esa división donde unos querían pues que la iglesia estuviera fuera del poder y otros querían que la iglesia se mantuviera cerca, y que además pues se tuviera, por ejemplo, con los conservadores, un poder centralizado, donde una sola persona tuviera todos los derechos y no hubiera una democracia. Adolfo, quisiera que tú nos comentaras qué papel ha jugado en momentos clave de nuestra historia nacional la masonería. Bueno, pues como tú ya lo señalas, ya lo adelantas un poco, pues sí tiene que ver en la independencia, pero muchas veces se sobrevalora el papel de la masonería en los movimientos políticos, porque no es tanto que la masonería por sí misma y per se y como objetivo haya participado directamente en estos movimientos, sino que son miembros de logias masónicas los que se involucran en estas luchas y en estas reivindicaciones, porque al final lo interesante de la masonería es que siempre busca, decimos que buscamos la verdad, pero también estamos buscando siempre las ideas de avanzada, las ideas que liberen al hombre de ataduras, no solo mentales, sino también físicas. Y por eso es que muchos personajes históricos que han sido masones pues han estado en momentos clave de la historia del mundo. En el caso específico de México, como lo preguntas, pues tenemos el caso de, como bien decías, de los yorquinos y los del rito escocés antiguo y aceptado, que participaron. De hecho, Iturbide era del rito escocés, Guerrero era del yorquino, y al final pues sí tuvieron influencia en las leyes, en la primera constitución que se promulga en México. Sus visiones, por supuesto, que eran no antagónicas, pero sí diferentes, ¿no? Unos propugnaban, como también ya lo adelantaste, por una república federal, y otros propugnaban por una más bien centralista. Entonces esto pues sí siembra ciertos gérmenes de discordia. Sin embargo, al ser todos masones, pues tienen unos ideales comunes que tenemos hoy en día todos los masones. Claro que siempre va a haber matices. Otro momento importante en el que participan masones pues es en la misma promulgación de la Constitución de 1857 con Benito Juárez, que por cierto, Benito Juárez, pues ya estamos hablando de otro rito, que es al que pertenecemos nosotros, que es el rito nacional mexicano, que se funda por ahí de 1829 más o menos, justo para tratar de darle una perspectiva nacionalista a este tema de la masonería, porque al final, ya sean yorquinos o escoceses antiguos y aceptados, pues al final van a tener una visión que viene tanto de Europa como de Norteamérica, y que muchas veces pues no iban a ver por el bien específico
de este territorio que, bueno, primero era Nueva España y después fue el Imperio de México, después fue la República Mexicana, después fue el Imperio con Maximiliano y después fue otra vez una república, que es lo que somos hoy en día. Otro momento importante que los ciertos masones participaron es en la Constitución de 1917, que por cierto es una de las más avanzadas que se han dado en el mundo, es decir, para ese momento histórico, reivindicar los derechos de los trabajadores, la jornada laboral, el reparto agrario, la libertad de cultos, son de alguna manera conquistas masónicas porque nosotros promulgamos esa tolerancia y esa libertad de pensamiento y de cultos. Creo que pues con esto me detengo por el momento, porque si no podríamos seguir aquí ahondando en el tema. Ya lo haremos en otra oportunidad. Esto que nos van mencionando me parece muy importante, porque entonces yo creo que ya muchas personas están quizás aclarando un poco más qué tiene que ver con la masonería. Cuando tú nos hablas de libertad, ¿no? Cuando nos hablas de un libre pensador, no con esas palabras, pero de alguna manera, bueno, hacia eso nos llevas. Cuando nos dices, por ejemplo, buscar el bien del país, pues yo creo que con eso estamos ya pensando que los masones no vienen a dañar al mundo ni vienen a hacer rituales satánicos, sino en realidad están buscando que las personas tengan una libertad. Cuando nos hablas, por ejemplo, de la libertad de culto que ya se establece en la Constitución de 1857, bueno, es un paso muy importante, porque hay que recordar que en 1821 se estableció que la única religión permitida para los mexicanos era la católica, y entonces pues esa es una situación muy compleja para nuestro país, porque creímos que una vez que los españoles pues ya no iban a tener que ver en nuestro país, ya se podía tener esa libertad, cuando en realidad no fue así. Pero bueno, esto nos va aclarando un poco a través de tu respuesta, un panorama donde vemos entonces que un masón tiene que ver con buscar el bien de la nación. Importante también que nos hayas mencionado a Benito Juárez, el rito nacional mexicano, porque dices se quiso hacer más nacionalista, porque el otro era pues influencia de Estados Unidos, el yorquino, y el escocés pues era europeo. Entonces sus ideas allá de las monarquías pues incluso se implementan acá, ¿no? Con los imperios que tuvimos. Manuel, ahora quisiera que tú nos mencionaras cuáles fueron las principales corrientes masónicas en el México del siglo XIX. Bueno, para responderte a esta pregunta debemos irnos al momento de la independencia de México. Recordemos que hay dos bandos, los realistas y los independentistas. Los realistas son conservadores, tienen una forma de hacer la política más conservadora, y los independentistas, apoyados por Estados Unidos, tienen una idea política más liberal. En este caso, los conservadores vienen de Europa, de España, apoyados por Inglaterra, y son el rito escocés antiguo aceptado. Por la otra parte, los independentistas, que son los liberales, apoyados por Estados Unidos, son del rito de York. Esas son las dos primeras corrientes masónicas que lideran en México en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, debido a las pugnas que había entre ambos ritos, porque en ese momento no había partidos políticos, las logias eran las que hacían como partidos políticos, la gran confusión, las grandes peleas que había entre logias llevaban al país un poco al caos. En este momento, un grupo de masones, en concreto 5 yorquinos, 4 escoceses, se juntaron para crear un nuevo rito aquí en México, el que fuera más nacionalista, que luchara y que viera por el país, puesto que el escocés miraba más por los derechos de los españoles, y el yorquino era más tendiente hacia las cosas que quería Estados Unidos aquí en México. Entonces se creó el rito nacional mexicano, un rito nacionalista, un rito más adogmático, para poder llevar el país, encauzar el país, mejor dicho,
para que estuviera un poco más centrado. Y de momento son las tres tendencias que empezaron a ver en el siglo XIX. Hasta la fecha hay más tendencias, pero las tres más importantes son esas tres: el rito escocés antiguo y aceptado, el rito de York y el rito nacional mexicano. Bueno, pues ya, Manuel, entonces nos has aclarado y ya entonces podemos entender que en ese siglo se tuvieron primero dos ritos, ¿no? El escocés y el yorquino, que como bien ya se mencionó, uno es de origen europeo y el otro es de origen estadounidense. Después entonces entendemos que a partir de ahí se hace una fusión con los 5 yorquinos y los 4 escoceses que nos mencionaste para conformar el rito nacional mexicano, que como nos decía Adolfo, bueno, ya es parte de la historia con Benito Juárez, y que en nuestro país pues hay muchos ritos de ese tipo porque precisamente ya se tiene esa identidad como mexicanos. Ahora quisiera que habláramos un poco sobre principios y valores. Arturo, ¿cuáles son los valores fundamentales que rigen la vida de un masón, o no existen valores? Por supuesto que existen valores, ¿no? Los valores fundamentales de la masonería son la libertad, la igualdad y la fraternidad, que si te das cuenta, esa máxima viene desde la Revolución Francesa. Y cuando yo me inicié como masón, yo pensé que los masones se habían copiado de esa máxima de libertad, igualdad y fraternidad, pero fue al revés. La Revolución Francesa parte de esos valores de las logias liberales de aquella época. La masonería promueve la integridad, la honestidad, la equidad, la caridad y la búsqueda de la verdad, busca el conocimiento. Estos valores se reflejan en su forma en que los masones se relacionan entre sí y con la sociedad, buscando un crecimiento personal y un bienestar colectivo. Y aquí partimos de la máxima más importante del ser humano, algo que es de lo más sublime que nos da el ser humano, ¿no? Que es la caridad. Y yo les pregunto, ¿qué es la caridad para ustedes? O sea, cuando damos caridad nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, nos sentimos contentos. Pero la caridad, que es algo maravilloso, algo increíble, para un masón es muy importante, para cualquier ser humano es importante. Pero la caridad se hace por ¿cómo hacemos la caridad? Si tú le das una moneda a un mendigo o le das de comer a un perro, ¿tú cómo sientes esa caridad? ¿Cómo la ven? Esa es la pregunta para los que escuchas. Es muy bonito ayudar, es muy bonito dar, pero damos a una sola persona en un solo momento. La masonería te invita a que no hagas caridad, a que hagas filantropía. ¿Y qué es la filantropía? Pues es una caridad más grandota, no en macro, a lo grande. Estamos hablando de que tiene que trabajarse en equipo y hacer un pensamiento más razonado para poder trabajar en bien de la humanidad, en bien de una agrupación grande. Entonces, por encima de la caridad está la filantropía, aunque los dos son valores muy importantes. La caridad va con el corazón, va con los sentimientos, y la filantropía va con el razonamiento. Entonces, en las logias nos agrupamos para razonar, para trabajar en equipo y para elevar esos valores y ser más virtuosos ayudando a la sociedad. Bueno, a mí me gustaría nada más aportar allí que en efecto nos reunimos a trabajar en los talleres para pues socializar, para compartir nuestras ideas, para compartir estos valores en sociedad, en comunidad de hermanos, de pares. Sin embargo, también la primera invitación es a trabajar esto en nosotros mismos de manera individual, porque no podemos trascender las estrechas fronteras del yo si no primero trabajamos nosotros en nuestros defectos, en nuestras carencias, en las cuestiones que nos hacen difícil o si no hasta imposible poder trascender hacia estos valores de la filantropía, la búsqueda de la verdad. ¿Cómo lo podríamos hacer si primero no la buscamos en nosotros mismos? Que esto es una idea de avanzada, porque pues hoy en día los psicólogos nos dicen que primero hay que ayudarse a sí mismo para después poder intentar ayudar a los demás. Pues los masones lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Esta perspectiva de trabajar en sí mismo, después trabajar en el taller en comunidad y después ya poder ir hacia lo macro, hacia lo social o hacia lo mundial. Claro, esto ya es muy ambicioso,
pero pues es un horizonte que se plantea como posibilidad quizá utópica, pero pues toda realidad de avanzada, revolucionaria, pues empieza con el planteamiento de un horizonte ambicioso, utópico. ¿Es cuánto? Pero te vas en ese orden, ¿no? O sea, el orden aquí es, primero entras a masonería y trabajas en ti mismo. Ya una vez que conoces tus limitaciones y conoces tus fortalezas, pasas al siguiente paso, que es trabajar en equipo. Y ya una vez que el equipo perfectamente se conoce y también conoce sus fortalezas de cada miembro de la logia y sus alcances y sus defectos, pues pasamos a esa tercera parte, que es ayudar a lo grande, ¿no? Pero es un proceso que te da la misma masonería. No es fácil, porque para ser virtuoso hay que trabajar mucho y eso cuesta mucho. Y no es fácil llevar a cabo todos los objetivos, porque cada hermano tiene un pensamiento diferente. Si no, pues analícenlo ustedes en familia, como en una familia todos somos diferentes. Sin embargo, cuando ocurre un problema, ocurre una fiesta o hay un evento, todo el mundo participa y todo el mundo trata de sacar ese evento con los mejores resultados. Masonería es eso. Entonces sí es un proceso, sí cuesta mucho trabajo, pero finalmente es lo que buscamos. En efecto, a mí me gustaría nada más aquí rescatar lo que dice Arturo, en el sentido de que todo nuestro trabajo es precisamente gradual. Por eso hay grados, hay gradaciones, hay niveles. Porque muchas veces se piensa que, claro, ya entro a masonería y mágicamente voy a hacer algo distinto. Y no es cierto. Hay que trabajar mucho, hay que sufrir también, hay que pulirse, como todo en la vida, ¿no? Es un proceso. Eso es muy importante lo que comentó Arturo. ¿Es cuánto? Qué grato escucharles, porque entonces las personas que están escuchando, valga la redundancia, sus respuestas y sus opiniones, bueno, creo que en vez de pensar en un masón como alguien que me genera temor, miedo, pues va a ser alguien que me genera confianza, porque bueno, ya escuchamos que se trabaja primero en uno mismo y eso nos debe de llevar a que seamos mejores personas. Entonces, con esta respuesta de Adolfo también nos queda claro que ser masón no significa solamente que ya llegué y ya me inicié y entonces me convertí en un masón. Un masón entendemos y entiendo entonces que es poco a poco, es gradual, que se va generando ciertas condiciones para hacer una introspección, cómo estoy, qué debo cambiar, qué debo mejorar, llegar a ser virtuoso, como dice Arturo, y entonces ya tendré la capacidad del trabajo posterior en equipo para que junto con los demás se pueda llegar a esa filantropía tan importante. Sabemos que filos significa amor y tropos viene de hombre, entonces es el amor a la humanidad. Y esto pues genera ciertas condiciones positivas, porque entonces queda claro que los masones están trabajando por el bien de la humanidad. Y eso pues es sumamente agradable, y sobre todo en el entorno que tenemos en la actualidad, en las situaciones tan difíciles que ya vemos en el día a día. Y precisamente por ello te quisiera preguntar, Adolfo, entonces, ¿cómo se vive la masonería en el día a día? Pues en el día a día, como lo estamos planteando, es difícil, porque el mundo actual, como bien lo expresaste, tiene múltiples distractores, vamos a llamarle, múltiples seducciones, múltiples placeres, que te pueden desviar del objetivo de tratar de ser mejor, ¿no? Porque si esto cuesta mucho trabajo, mejorarse a sí mismo, pues va a ser algo difícil, tortuoso. Es la senda oblicua, ¿no? Es el camino, es la vereda, no es una línea recta. Entonces, para la vida cotidiana, debes estar constantemente recordándote a ti mismo, pues que tienes que ser virtuoso, que tienes que vencer tus propios impulsos, que debes pensar antes de actuar, antes de hablar incluso, para ser prudente, porque sin prudencia, pues no podemos cometer el triple de errores que si no somos prudentes. Hay un ejercicio muy interesante en los primeros momentos de la masonería en el que se nos invita al silencio, porque el silencio nos permite esto que tú acabas de mencionar, la introspección, nos permite observarnos primero,
antes de lanzarnos hacia afuera. Claro, esto se dice fácil, se expresa aquí en 2 minutos, pero es un ejercicio constante de modelado, de automodelado y de autoconstrucción. Nos estamos construyendo todos los días. Entonces, en la vida cotidiana puede haber momentos en que te quieres pelear con alguien o alguien te molestó, y el ejercicio masónico en el cual te han disciplinado, nos hemos autodisciplinado y los mismos hermanos nos han disciplinado en el trabajo, en el taller, pues sí te genera una manera diferente. No digo que sea mejor o peor, simplemente es diferente de reaccionar ante los eventos cotidianos, ante las molestias de la vida. Quizá pueda haber algo de estoicismo en esto, ahora que está de moda el estoicismo y todo el mundo dice que son estoicos, aunque a lo mejor ni saben quiénes eran los estoicos, pero bueno, hay algo de estoicismo en la senda o en la vía masónica. Y sobre todo también hay algo que decía Arturo, que es el raciocinio, pero tampoco nos podemos olvidar del corazón, porque pues al final otra de las cuestiones que nosotros tratamos de comprender acerca de cómo es el mundo es que hay dualidades. Entonces, si somos corazón, si somos pasiones, también somos mente, también somos espíritu. Lo difícil sería lograr ese correcto equilibrio entre no ser tan racionales que nos volvamos fríos, gélidos, pero tampoco ser tan apasionados que incendiemos todo lo que toquemos, ¿no? Entonces hay momentos en que necesitas más tibieza, más calor, momentos en que necesitas más frío, ser absolutamente frío, y pues esto solo se aprende con el ejercicio cotidiano de la vida y de las experiencias y del estudio, que es otra de las cuestiones a la que nos invita la masonería, a siempre estar estudiando, porque es muy fácil decir, me pongo a ver en mí mismo, en mi interior y ya voy a ser mejor. Pues no, tengo que leer mucho, tengo que ver mucho cine, tengo que ver obras de arte, tengo que dialogar con otras personas de otras profesiones, de otros credos, de otras culturas, porque este enriquecimiento es lo que me va a permitir entender o tratar de comprender, más que entender, el pues diverso caleidoscopio que es el universo, la sociedad, la vida, la cultura, para que al final de nuestros días quizá podamos acceder a esa verdad suprema que es ese templo que nos espera allá en ultratumba. Ahora estoy hablando en unos términos quizá un poco difíciles para el público que nos escucha, aunque considero que no son tan difíciles. A nosotros nos enseñan a hablar en símbolos, en alegorías, y también eso es interesante para la práctica cotidiana de la vida porque reflexionas. Al final el tema es siempre reflexionar. Decía Sócrates que una vida que no se reflexiona es una vida que no vale la pena vivir. Es cuanto por mi parte. Pero no sé sí, yo creo que, Adolfo, es lo importante en la vida cotidiana. La masonería nos da las herramientas para poder ser lo más virtuosos posibles, ¿no? O sea, si nosotros estudiamos y nos preparamos, ahorita hablaste acerca de arte, hablaste de un buen cine, si tienes la cultura de escuchar música clásica, si tienes la cultura de leer buenos libros, obviamente tu campo de la conciencia se va abriendo y va siendo más elevado. Por lo tanto, vas teniendo más herramientas para ser mejor en la vida. Cuesta mucho trabajo, sí, porque a veces quieres ver una película de mal cine, ¿no? A veces se nos antoja ver un pésimo cine, puedes ver a Pedrito Fernández en una de sus películas corrientazas que ponen, y es válido, ¿no? Como también es válido ir a ver a lo mejor un cómic o ver una película de estos cómics nuevos que hay, y es tan válido como ver una obra de cine de arte. Entonces, tampoco podemos ser demasiado acartonados, demasiado rectos, demasiado propios, porque estamos en el siglo XXI y ahorita todo está cambiando exponencialmente. Hace poco comentábamos y criticábamos decíamos, las nuevas generaciones no saben abrir una enciclopedia. Pues ya ni enciclopedias hay, o sea, nosotros tenemos que buscar la tecnología para estar al nivel de las nuevas generaciones. Entonces sí, la masonería te da herramientas para estar mejor en este mundo. En eso sí lo coincido. Bueno, un ejemplo de lo que dice Arturo, ¿no? De que la masonería también, pues, tiene el deber de actualizarse, de revisarse, de autocriticarse.
Hay ejemplos, ¿no? Hay ritos que no admiten la presencia de mujeres en sus talleres, lo cual pues nos parece a nosotros del rito nacional mexicano pues un anacronismo. Si acabamos de decir que el mundo es diverso, que el mundo es amplio, que no basta con observarse a sí mismo para entender el cosmos, entonces ¿cómo vamos a entender a la sociedad si excluimos a la mitad de la humanidad en el trabajo de la mejora del mundo? Eso sería, bueno, es desde nuestro punto de vista del rito nacional mexicano al menos, algo absurdo, porque estás entonces siendo excluyente, estás sacando a mentes brillantes, a espíritus brillantes, a personas, por el simple hecho de haber nacido con una biología distinta a la de los que se dicen hombres, en cuanto a género o biología, porque ahora también todos esos términos son difusos, como bien decía Arturo. Dicen que el género más bien se construye, ¿no? Y otra cosa es lo que la biología te equipa como naturaleza. Pero bueno, los humanos somos naturaleza, biología y cultura. Entonces ya nada más quería yo ahondar en esto, ¿no? Que nos tenemos que... Aclara a nuestro público conocedor que nuestra logia sí aceptamos mujeres, somos una logia mixta, que el Rito Nacional Mexicano desde 1826, cuando se funda, mentes brillantes de aquella época, cuando la mujer no valía absolutamente nada, cuando a la mujer no le daban el valor, no se le reconocía, pensaban ellos que en algún momento iba a haber doctoras, maestras, hasta una presidenta de la República. Y hoy en día pues ya la mujer está, pues estamos al igual, no debe de haber ninguna discriminación de ningún tipo, somos iguales, aunque sí respeto a las logias masónicas que son de hombres porque es una tradición, y como tradición pues debemos de respetar que ellos tienen sus principios en solo hombres, y te la voy a poner fácil, es como un equipo de fútbol que no puede ser mixto, ¿no? Sería imposible en algunos casos, algunos deportes que no puede haber hombres y mujeres, por obvias razones. Pues también en la cuestión de logias es muy válido que existan ritos femeninos, completamente femeninos, ritos masculinos, y algunos ritos que sí permiten que haya hombres y mujeres. Por lo cual, para mí es un privilegio trabajar con hermanas tan capaces, tan inteligentes, que nos dan mucha luz en nuestra logia. Bueno, entonces ya nos quedó muy claro que realmente ser masón no es tan fácil, decía Adolfo, es muy complejo, hay que vencer vicios para volverse virtuoso, y pues no es un trabajo fácil, porque ser mejores personas, ser verdaderamente conscientes, pues no cualquiera lo logra. Yo creo que se requiere de mucha fuerza, mucha fortaleza para poder enfrentar pues hasta a uno mismo, ¿no? En caso de que uno lo quiera trabajar. Eso también que nos menciona Adolfo de que se requiere de estudio, pues es muy importante, porque entre más leemos, entre más nos preparamos, pues más podemos reflexionar, y entonces pues yo creo que eso nos va a hacer cambiar, ¿no? Es como cualquier nivel de estudios que nosotros vamos teniendo, entre más conocemos, pues lógico que vamos siendo mejores personas, y no de nada nos va a servir el conocimiento. Entonces ya nos va quedando claro también que si alguien quiere ser masón, si alguien del público ha tenido pues ese deseo de repente, esa inquietud, pues tendrá que ponerse a estudiar, y eso es algo muy importante. Vemos que va a trabajar en sí mismo, que va a ser una mejor persona, que va a trabajar con los demás, y bueno, yo creo que eso es muy importante para poder ser en nuestra sociedad pues alguien que aporte, que siempre esté tratando de que esté bien y que los demás también estén bien. Esto que nos mencionan sobre los masones que no se han actualizado, pues yo creo que, como dice Arturo, se respeta, porque es una logia tradicional, un rito tradicional, pero pues ya no se puede justificar ese tipo de acciones desde mi perspectiva, porque los tiempos han cambiado. Se entiende perfectamente que surgen en un contexto donde la mujer, lamentablemente, como ya lo mencionó Arturo, no tenía el valor. La mujer era vista como un simple objeto sexual que solo servía para tener hijos, atender al marido y nada más. Entonces, bueno,
Han cambiado los tiempos, afortunadamente la mujer ha crecido y pues la mujer también tiene que ser parte ahora de la masonería y bueno, es un gusto escuchar que la logia a la que pertenecen nuestros maestros es una logia mixta, es una logia donde sí valoran a las mujeres y consideran que las mujeres aportan mucho, ¿no? Y bueno, pues obviamente estamos convencidos de que es así. Manuel, ahora quisiera que tú nos mencionaras qué tipo de actividades realiza una logia más allá de reuniones rituales. Bueno, pues esa pregunta ya casi la han respondido anteriormente mis hermanos, ¿no? Hay que definir que la masonería, el masón, el fin último del masón, de la masonería, es trabajar en bien de la humanidad. Como dijeron anteriormente mis hermanos, trabajar la filantropía. ¿Y qué actividades hacemos para fomentar la filantropía fuera de los talleres masónicos? Bueno, pues se pueden hacer rifas, se pueden hacer ventas de producto para ayudar a escuelas, se puede promocionar diversos productos para recaudar fondos, para ayudar a distintos colectivos, se pueden recaudar prendas, juguetes para, pues, igualmente ayudar a asociaciones, a personas que están desfavorecidas. Igualmente podemos participar en discursos, en oratoria, para fomentar la creación de ideas. Esto a nivel, digamos, logia, a nivel, digamos, de una manera más llana, a nivel pueblo. Lo que sería a niveles más altos, en las esferas más altas de la masonería, se hacen ya en las grandes logias para comentarlo con los partidos políticos. Se tratan de ver diversos temas políticos, promover leyes para la mejora de la sociedad. Por ejemplo, lo que sería el Gran Oriente de Francia ha promovido muchas leyes que actualmente tiene el gobierno francés en bien de la mujer. La masonería promueve muchas leyes en favor de la población. Y pues más o menos eso sería lo que los masones solemos hacer después de o fuera de los talleres. ¿Es cuánto? Bueno, entonces nos queda claro que se trabaja por la filantropía. Y como nos decía hace un rato Arturo cuando nos hablaba de caridad, no se trata solamente de dar, yo diría, una panacea para la población, sino observamos entonces que se trabaja para construir una mejor sociedad, para construir conocimientos, porque nos decía Manuel, también se aporta a través del conocimiento que se genera por precisamente el estudio, la reflexión y cada quien en las áreas donde también se encuentra, pero es importante entonces destacar que el hecho de que los masones contribuyan a la elaboración de leyes o a promulgar leyes, que es lo correcto, para que nuestra sociedad funcione de mejor manera, pues eso aporta muchísimo, ¿no? Además de el trabajo que se hace para poder ayudar a aquellas personas que tienen situaciones pues difíciles y que en algún momento pues yo creo que no las dan a conocer, porque precisamente la filantropía significa que se va a ayudar, pero no con el afán de presumirlo o que los demás vean que estoy haciéndolo, sino simplemente de una manera discreta es como se realizan ese tipo de acciones. Al menos yo no he visto que digan los masones estamos haciendo la rifa o esta rifa para poder ayudar. Entonces es algo muy valioso porque no se hace con el fin de tener un interés personal, sino más que nada por querer ayudar, querer contribuir a que se construya esa sociedad entre todos de una mejor manera. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa nuevamente en voz del doctor César y regresamos para seguir platicando con nuestros 3 maestros masones. Psicosalud informa.
A menudo rodeada de mitos y teorías conspirativas, la masonería ha sido señalada como una sociedad secreta. Sin embargo, en la actualidad se define más bien como una sociedad discreta. Sus principios, valores y objetivos son públicos. Promueve la libertad de pensamiento, la fraternidad y la solidaridad. Sus reuniones y rituales están reservados a sus miembros, pero sus aportaciones a la historia, la filantropía y la cultura han dejado huellas visibles en muchos países, incluido, por supuesto, América Latina. Ya estamos de regreso. Les recuerdo que estamos hablando sobre el tema de masonería y que están con nosotros 3 maestros masones que pertenecen a la logia Ave Fénix 2010 del Rito Nacional Mexicano. Ya ellos nos han dado pues diferentes ideas y conocimientos y experiencias incluso que nos van generando una reflexión sobre qué significa entonces ser masón. Incluso yo creo que por ahí en algunas personas me gustaría ser masón, así es que si alguien desea acercarse a su logia, pues se puede comunicar conmigo para que yo los canalice con ellos y puedan ustedes platicar para volverse, pues iniciarse como masones. Bueno, pues ahora entremos en la parte que yo creo que más curiosidad despierta, los mitos. La masonería sabemos ahora que no es secreta como en alguna época se vivía, porque sabemos que los masones eran perseguidos, entonces no se podía decir que se era masón. En la actualidad, la masonería es discreta. No es una religión ni una secta, sino una institución con sus propias tradiciones. Despejemos algunas dudas y aclaremos algunos conceptos para que las personas que nos escuchen, bueno, tengan una claridad sobre lo que realmente es la masonería. Y Arturo, yo quisiera que tú nos mencionaras por qué crees que han surgido tantos mitos y teorías de conspiración alrededor de la masonería. Y bueno, si nos quieres mencionar algunos mitos o nos quieren mencionar algunos, adelante. Es increíble cuando tú ves en internet en TikTok ahorita, que es lo que está de moda, y ponen alguna cápsula acerca de los masones o ponen algún detalle acerca de los masones, la cantidad de gente que opina sin conocer del tema, ¿no? Normalmente la gente pone que tiene que ver con el diablo, que Lucifer, que se hacen actos, devoran niños, matan perros, etcétera, etcétera. Y pues no hay nada más falso, ¿no? Estamos en una sociedad que acostumbrada a opinar sin investigar, sin conocer. Su referente es el TikTok, son las redes sociales, o es el mismo internet, y no es así. Hoy en día se nos ha olvidado profundizar más, se nos ha olvidado investigar, y eso hace a que surjan todos los mitos. ¿Por qué? Porque el mito número 1, el más común y el más difícil para los masones, es que si es luciferina, que si tiene que ver con el diablo, que si la iglesia lo prohíbe, etcétera, etcétera. Y pues es lógico y es obvio, ¿no? Cómo la iglesia no iba a prohibir parte de la masonería, cuando la masonería invitaba a que la gente pensara, buscara la ciencia para aclarar muchas cosas y rompiera toda esa ignorancia que existía en el siglo pasado y en este siglo también, ¿no? Todavía sigue habiendo gente que cree en supersticiones y en cosas, y la masonería te invita a que te apegas al método científico y a que estudies y te prepares. Entonces, pues eso para muchas instituciones religiosas era muy malo, porque la gente tenía que pensar, ¿no? Yo les invito a que vean algunas películas. Por ejemplo, vean la película El nombre de la rosa, una película del autor, el libro del autor Humberto Eco, y la película sale Sean Connery. Los invito a que la vean, que la reflexionen y vean el nivel de ignorancia que existía en esa época, y que la masonería en su momento quita ese velo y pues se hace el mito, crece el mito, ¿no? Y también crece el mito de que en la masonería vas a encontrar trabajo, vas a encontrar a los grandes personajes de la política, vas a encontrar a los grandes millonarios, y pues la verdad es que no es cierto. Vas a encontrar gente común y corriente, como cualquiera que quiere estudiar y conocer, saber más del conocimiento, tener conocimiento. Entonces, hay muchísimos mitos. Los radioescuchas deben de estar preguntándose, o más bien pensando, cómo se podrían comunicar con nosotros para
para aclarar tantas cosas. Y pues yo los invito a que busquen, a que lean, a que busquen sobre el tema, para que se desengañen que esto es estudio, estudio y más estudio. Sí, abundando un poco en el tema de los mitos, leyendas, prejuicios, malos entendidos, todo régimen totalitario, ya sea capitalista, socialista, reino, pues siempre va a temer que la gente piense por sí misma, porque eso socava pues las mismas certezas que dan origen a los regímenes totalitarios, al absolutismo. Entonces no es nada extraño que pues las dictaduras, ya sea en Chile, por ejemplo, o en España con Franco, o Stalin en la Unión Soviética, pues hayan sido de los enemigos más feroces de la masonería. Lo mismo sucede con los regímenes, sucede con las otras organizaciones, en específico la iglesia, que pues es una institución pues muy vertical, llena también de ritos, que se basa en dogmas, y pues que lo que menos invita es a que la gente piense por sí misma, porque eso podría socavar la fe, que bueno, tiene su justificación, tiene su fundamento y tiene su perspectiva totalmente válida. El punto es que aquí son los regímenes, sobre estos que digo totalitarios, los que temen que la gente piense por sí misma, porque pues se puede socavar esa autoridad ciega que tienen pues este tipo de gobiernos, ¿no? Y hay un paralelismo interesante también en esto de los mitos y prejuicios, de cuando los cristianos eran perseguidos en el Imperio Romano. Pues lo mismo, se decían muchas cosas de los cristianos, que descuartizaban gente, que practicaban cosas espantosas, y entonces los curiosos, eran perseguidos. Los cristianos tenían que reunirse a escondidas, en secreto, protegidos de las miradas curiosas, pero pues al final siempre había alguien que se acercaba por ahí y escuchaba, y entonces cuando oían que los cristianos decían, esta es mi sangre y bébanla, y este es mi cuerpo y cómanselo, pues imagínate lo que lo que pensaban, lo que inferían con esas palabras. Entonces se regaba todavía más el odio irracional, el odio siempre va a ser irracional, hacia ese nuevo grupo de cristianos que lo que buscaban era el amor al prójimo. Y sin embargo, por ciertas frases del ritual de cristiano, pues todavía les echaban más leña al fuego. Entonces, también en este sentido digo que estas sociedades discretas como somos nosotros, pues siempre generan este tipo de suspicacias o de malos entendidos. Pero bueno, como han insistido aquí mis hermanos, si alguien tiene el sano interés de ser mejor y de estudiar mucho, pues puede acercarse a una logia, a la nuestra, a la que les quede cerca de donde vivan, y pues averigüen por sí mismos las posibles bondades que les puede dar este ejercicio filosófico, porque al final también, como se decía desde el principio, nosotros somos especulativos, estamos construyendo nuestro templo personal, a diferencia de esos antiguos gremios de constructores medievales que construían templos objetivos de piedra. Nosotros construimos nuestro templo individual. Es cuanto, no sé si Manuel quiere abondar algo con esto. Sí, Arturo, quisiera insistir porque esto de los mitos está fuerte. Quisiera insistir en lo que han dicho ustedes dos, tanto Arturo como tú, Adolfo, en que esto de la masonería es estudio, investigar, conocerse a sí mismos, que nos da el conocimiento de nosotros mismos y el estudio, el poder reflexionar por nosotros mismos, el tener criterio propio. Y pues desgraciadamente hay asociaciones, o como decía Arturo, gobiernos, instituciones, como en este caso la Iglesia, no la religión. Hay que diferenciar
entre iglesia y religión. La religión es un estudio filosófico de unas determinadas situaciones, y en este caso la iglesia es una institución que está llevada por personas, por humanos imperfectos como todos nosotros. Y esta asociación, esta institución como la iglesia, lo que ha buscado desde siempre ha sido el poder dominar a la sociedad. De hecho, la iglesia se ha aliado continuamente con los distintos regímenes, reyes, gobiernos, para poder participar del dominio público. Entonces, si la masonería nos invita a reflexionar, a tener criterio propio, obviamente aquellas instituciones a las cuales les gusta dominar van a hablar mal de aquella otra organización que invita a todo lo contrario, a ser libre, a pensar libre, a tener criterio por sí mismo, a tratar de buscar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues hay que buscarla. Entonces, sí quisiera ser insistente en eso. Hablando de mitos, se hablan de muchas cosas, pues medios feas que hacemos los masones, sacrificios, adoraciones, pero todo esto de los mitos se crea porque hay gente que o bien no ha podido entrar o bien le da pena, vergüenza que vecinos, parientes sepan que está en la masonería. La cuestión es que al no poder como no le dejan entrar porque a lo mejor no tienen las cualidades necesarias para ser miembro de la masonería, inventa cosas que no son para desmitificar, para hacer falsos aportes en contra de eso en donde le gustaría entrar, pero que o no ha podido o no le han dejado entrar. Entonces, sí me gustaría hacer ese énfasis. Por mi parte, esto... Otro de los mitos que es muy común entre los profanos, el profano es todo aquel que no está dentro de la logia, así lo determinamos nosotros, es el que si los masones creen o no creen en Dios. Ese es el número uno. Y quiero decirles, queridos radioescuchas, que para ser masón tenemos que creer en un ser superior. La masonería converge todas las religiones. Si tú crees en Alá, si crees en Jesucristo, si crees en Buda, si crees en la naturaleza, en lo que tú creas, la masonería te da la apertura para que entres, estudies y te prepares. Si es necesario creer en un ser superior, definitivamente. Los que son ateos, los que dicen que no creen en nada, no tienen cabida dentro de la masonería porque finalmente van a creer en algo. Eso es algo bien cierto. Ahora, cuando hablamos de la iglesia y hablamos de todo esto, no estamos en contra de la religión. Al contrario, yo en lo personal me volví masón y creo más en mi fe. Soy católico y soy un ferviente católico. La verdad es que la masonería me ha servido para reflexionar, para estudiar, para prepararme, para leer, para buscar, para investigar acerca de lo que es la religión católica. Y pues yo reafirmo mi fe. Tengo muchos parientes que son sacerdotes, que son monjas, que son allegados a la iglesia, y pues mis respetos para todos ellos. Y pues les digo, hasta mi abuelo fue cristero, pues imagínense, ¿no? Pero algo razonado, no sin llegar al fanatismo y sin llegar a sentir que toda la iglesia está mal. Digo, yo reconozco a esos misioneros que andan trabajando en África, que están trabajando en las zonas rurales, en las zonas indígenas, haciendo las de enfermeros, de maestros de escuela, constructores, a los franciscanos que hicieron mucho por México, cambiaron la mentalidad, cambiaron la espada por la conquista espiritual, que tiene una parte muy importante. Esos son los verdaderos cristianos, los que de veras hicieron algo por la humanidad. Y pues está la otra parte, ¿no? La opulencia, los que andan violando niños, los que se portan mal, los que
pues somos humanos y en todos lados va a haber buenos y malos. Entonces, quitemos ese mito de que si los masones son ateos. No lo somos. Sí, bueno, para también matizar un poco, también hay que recordar que pues no ninguna institución es monolítica. Al final, dentro de las mismas instituciones, en los mismos partidos políticos, hasta en una escuela primaria, hay bandos, hay facciones, hay personas que tienen distintas maneras de ver. O sea, hay malas razones. Y de entender. Hay malas personas, diría yo, y buenas personas, y personas que están luchando por ser mejores, y personas que se echan de cabeza en el pozo profundo de las pasiones y no las pueden dominar, pero bueno, ya cada quien como decimos, ¿no? También les quería comentar otro tema que hubo un escritor francés en el siglo XIX, Leo Taxil, que escribió un libro contra los masones y se vendió, pero como pan caliente. De hecho, él fue masón y ahí él promulgó el tema que se adora a un ídolo con cabeza de macho cabrío que se llama Baphomet. En fin, muchas de las acusaciones que, por cierto, se les hicieron a los templarios siglos atrás. Después el propio Leo Taxil, que de hecho es un seudónimo, reconoció públicamente que ese libro no era más que una broma. Pero pues el daño ya estaba hecho, como dicen, que la calumnia, si no quema, tizna, o como el dicho que no lo se recuerdo, conoce. Pero bueno, en fin, y de ese libro hasta la fecha lo citan muchas de las personas que están en contra de la masonería, cuando el propio autor declaró públicamente, cuando ya vio que había vendido quién sabe cuántos libros y el negocio ya iba decayendo, dijo, pues no, ¿qué creen? Todo fue una broma. Mira. Pero mientras, pues ya había quedado manchado el nombre de la institución masónica. Es cuanto. Bueno, pues ya los tres nos hicieron grandes aportes en esta pregunta y entonces nos queda claro que pues parte de estas cuestiones que se van creando como mitos pues son precisamente por una cuestión cultural, en el sentido de que en México mucha población acostumbra a escuchar algo y a reproducirlo sin antes investigar. Entonces, pues es importante, como ustedes lo mencionan, el recurrir a fuentes confiables, el aplicar la ciencia como la aplican los masones, porque de esa manera pues se va a buscar la verdad y se va a llegar a un conocimiento pues más real, ¿no? Yo creo que pueden existir diferentes ideas, pero finalmente no podemos reproducir algo que no nos consta, pero bueno, a veces acostumbramos a hacerlo. Y es interesante el libro que nos mencionó Adolfo, así que hay que leer Los misterios de la masonería con ese criterio de lo que él ya nos dijo. No tenemos que creernos todo lo que leemos incluso, ¿no? Yo creo que aquí podemos hablar de lo que nos decían de dudar, ¿no? Ya lo decía Descartes, dudo, pienso, luego existo. Entonces, tenemos que estudiar nosotros, tenemos que investigar, tenemos que recurrir a fuentes confiables para que realmente lleguemos a conocer. Y cuando los escuchaba, se me venía a la mente, porque nos decían que en algún momento la Iglesia Católica pues también ataca a los masones porque no quería que la gente pensara por sí misma, que fueran racionales. Se me venía a la mente en la época de la Inquisición, cuando muchas mujeres fueron catalogadas como brujas precisamente por ser mujeres inteligentes, mujeres racionales, y pues veían la forma de acabar con ellas y de matarlas, ¿no? Precisamente por el poco valor o el nulo valor que se le daba. Bueno, pues ya llevamos una hora platicando y ahora quisiera, Manuel, que nos comentara si cualquier persona puede entrar en la masonería, qué requisitos hay, porque seguramente muchas personas estarán pensando en que si quieren ser miembro de alguna logia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues como cualquier institución tiene una serie de requisitos para ser miembro de la masonería. En este caso son 4 o 5 requisitos bien sencillos. El primero, ser mayor de edad. El segundo, tener solvencia
económica, la suficiente, para que no te impida poder aportar a la logia lo que se va a necesitar para hacer alguna obra de filantropía. En segundo lugar, bueno, el tercer y cuarto lugar para mí serían los más importantes, los dos más importantes, que sería ser hombre o mujer libre y de buenas costumbres. Y el quinto, que no en todas se cumple, pero el quinto, como ya habíamos abundado en alguna pregunta, es creer en Dios. En muchas logias, al menos aquí en México, es importantísimo creer en Dios para poder pertenecer a la masonería. Esos serían los 5, hay más, pero para mí serían los 5 requisitos importantes para pertenecer a la masonería. Fíjate, Manuel, en ese sentido me gustaría que nos aclararas entonces, si yo fuera atea, si fuera agnóstica, ¿ya no puedo ser masona? Pues mira, como comentó Arturo, aquellos que no creen en una divinidad superior no se les prohibiría la entrada, cualquiera puede entrar, pero por su base de conocimiento, al no creer en un ser superior, porque el masón se da cuenta de que el hombre, la humanidad, el humano es finito y es imperfecto, y quien nos creó o lo que nos creó tiene que ser algo infinito y obviamente perfecto. Entonces, el creer en algo o en alguien, cada uno podrá creer en lo que guste. Arturo nos lo decía anteriormente, puedes creer en Dios, en Buda, en Alá, puedes creer en las leyes de la física, en las leyes de la naturaleza. Claro que sí, eso es muy correcto, creer en las leyes de la naturaleza, porque es algo superior a nosotros. Quien no podría entrar, como digo, en la masonería, es alguien que piensa que nosotros somos lo culmen, la culminación última de la naturaleza. Nosotros somos los seres superiores. Obviamente no es así, y que después de nuestra muerte no hay nada, tiene que haber algo. El masón cree que tiene que haber algo después, lo que sea, ya bien dependiendo de cada creencia, de cada cultura, pero tiene que haber algo después. Y estas personas, agnósticos o ateos, que piensan que ya no hay nada después de la muerte, se termina todo, pues por su mismo pensamiento no tendría mucha cabida en la masonería. Es cuanto. Se me viene a la mente entonces, si creemos en el Dios de Spinoza, que es la naturaleza, bueno, ya se tiene la creencia en algo, así que si alguna persona no es católica o no tiene una religión en específico, bueno, no se preocupe, si desea ser masón, también lo podrá hacer. Vamos a escuchar la última cápsula informativa en voz del doctor César y regresamos para poder despedir a nuestros invitados. Psicosalud informa. Más allá de los mitos que rodean a la masonería, uno de sus mensajes más valiosos es el trabajo constante por el crecimiento personal. Psicosalud te recuerda que este mismo principio lo puedes aplicar en tu vida diaria. Dedica un momento a la reflexión, establece metas alcanzables y cultiva la armonía entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Practicar la autorreflexión y la fraternidad no solo fortalece a las comunidades, también contribuye a tu bienestar emocional. Bueno, pues el tiempo ha sido realmente corto. Yo creo que no nos daría tiempo de abarcar todos los aspectos importantes de la masonería, pero yo creo que han dejado una idea clara. Arturo, muchas gracias por haber estado en el programa. ¿Algo que desees agregar? Pues agradecer a todo tu público que nos estén escuchando y pues que sigan habiendo este tipo de charlas para que la gente vaya conociendo cuál es la filosofía masónica. Gracias. Muy bien. Adolfo, gracias también por haber estado en el programa. ¿Qué deseas agregar? Pues nada más agradecer la invitación y la oportunidad de comentar
lo que sí es la masonería y pues dejar abierta la invitación para todos quienes nos escuchan a que utilicen esa herramienta tan maravillosa que nos dio el gran arquitecto del universo, que es nuestro propio raciocinio. Gracias. Gracias a ti, Adolfo. Manuel, gracias también por haber estado en el programa. ¿Tú qué nos deseas agregar? Pues muchas gracias, Araceli, por este espacio. Y lo único que quiero agregar es invitar a tus oyentes a que hagan un espacio, nos conozcan y se inviten a reflexionar y a interiorizar en ellos mismos. Gracias. Bueno, pues hoy hemos visto que la masonería es mucho más que el mito popular. Ya nos quedó claro, es una escuela de formación personal, ética y fraternal, con un legado que ha acompañado grandes transformaciones de nuestra historia, y la invitación queda abierta, como ya escuchamos: investiguen, lean, acérquense a fuentes serias para descubrir, como nosotros lo hicimos el día de hoy a través de cada una de las respuestas de los maestros masones, que la verdad es mucho más interesante que la ficción. Muchas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Recuerden que si desean volver a escuchar esta conversación o compartirla, pueden encontrar el podcast en sinergiainteligente.com. En Psicosalud siempre habrá alguien dispuesto a acompañarte. Puedes comunicarte con el doctor César Manuel Torres Arias, quien es psicoterapeuta familiar y de pareja, el número telefónico 2227-7244-79, y él los puede comunicar a Psicosalud Pachuca, a Psicosalud Cuba, a Psicosalud Teciutlán, a Psicosalud Hidalgo y por supuesto a Psicosalud Córdoba con una servidora. Se van a quedar escuchando una canción que se titula Now We Are Free, traducida al español, Ahora nosotros somos libres, de Hans Zimmer y de Lisa Gerard. Gracias por habernos acompañado en esta reflexión. Soy la doctora Araceli Mata Contreras y esto fue Desde su Mirada. Buenas tardes a todos, buenas tardes Adolfo, buenas tardes Arturo y buenas tardes Manuel.
sinergiainteligente.com. Contáctanos al 01222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @SomosSinergia. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.